Vladimir Putin ha encargado al Servicio Federal de Seguridad de su país reforzar las medidas en el puente de Crimea, donde esta mañana explotó un camión bomba que lo dejó parcialmente dañado. Al menos 3 personas perdieron la vida a causa de la explosión. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. El Comité de Investigación de Rusia ha iniciado las pesquisas en torno a la explosión en el puente de Crimea, considerado clave para el transporte de tropas y de material al frente de guerra ruso en Ucrania. Entre tanto, la planta nuclear de Zaporizhia perdió su última fuente de alimentación eléctrica externa debido a nuevos bombardeos. Según Rafael Grossi, jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica, el riesgo de catástrofe nuclear en la zona sigue siendo alto. El puente de Crimea, el más largo en el continente europeo, sufrió una fuerte explosión a primera hora de la mañana de este sábado, según informaron medios ucranianos. De acuerdo con la versión de Moscú, un camión bomba explotó en la vía de este puente que comunica a Rusia con Crimea. La explosión provocó a su vez el estallido de varios tanques de combustible, dejando el puente parcialmente dañado. Según fuentes rusas, el hecho dejó al menos 3 víctimas mortales. Una enorme explosión ilumina el cielo antes del amanecer sobre el estrecho de Kerch entre Rusia y Crimea. Las imágenes publicadas en redes sociales parecen mostrar el momento de la detonación, que según las autoridades rusas fue causada por un camión bomba. Esta mañana un camión explotó en la carretera del puente de Crimea desde el lado de la península de Tamán, lo que provocó el incendio de 7 tanques de combustible en un tren que se dirigía a la península de Crimea. 2 segmentos de la carretera se derrumbaron parcialmente. Las autoridades suspendieron el tráfico en la vía ferroviaria mientras evaluaban los daños. Aunque Ucrania no reivindicó la autoría, muchos analistas militares ya dan por hecho que está detrás del ataque. Kiev amenazó repetidamente con atacar el puente de Crimea, que es la única conexión directa por carretera y ferrocarril entre Rusia y Crimea, territorio anexionado ilegalmente en 2014. La conexión ferroviaria es clave para transportar tropas y material al frente de guerra ruso en Ucrania. Pero también tiene valor simbólico. Vladimir Putin ordenó su construcción tras la anexión de Crimea y la inauguró personalmente sentado al volante de un camión. Según un analista, el atentado perpetrado un día después del 70 cumpleaños de Putin aumenta la presión sobre el presidente ruso en su propio país. Este puente lleva el nombre de Putin por todas partes. Es el símbolo de su proyecto. Ya hay muchos grupos de interés que maniobran en Moscú culpando a los militares, al grupo Wagner o a Putin. El juego de echarse la culpa ya comenzó. Un ataque simbólico de los ucranianos solo lo acelerará. Representantes ucranianos celebraron el ataque en Internet. Un asesor del presidente ucraniano tuiteó: Crimea, el puente es el comienzo. Todo lo que es ilegal debe ser destruido, todo lo que fue robado debe ser devuelto a Ucrania y todo lo ocupado por Rusia tiene que ser expulsado. Con una imagen del puente derrumbado. Mientras que la cuenta oficial de Twitter del gobierno ucraniano se limitó a comentar: ego herido. El Ministerio ruso de Asuntos Exteriores declaró que las publicaciones en las redes sociales revelaban la naturaleza terrorista de Ucrania. Los funcionarios instalados por Rusia en Crimea aseguraron que los daños se repararán rápidamente. Y las tropas rusas, entre tanto, han desconectado por completo la central nuclear de Zaporizhia, la mayor de Europa, que desde el pasado marzo se halla bajo control ruso. Según informó este sábado el Organismo Internacional de Energía Atómica, la última línea eléctrica que conectaba con el sistema de energía resultó dañada en la madrugada del sábado debido a nuevos bombardeos en la zona. Como consecuencia, la central quedó completamente desconectada y se mantiene ahora con los generadores diésel que, según Ucrania, tienen reservas únicamente para 10 días, por lo que urge una reparación inmediata.
Rafael Grossi, director general del organismo, advirtió este jueves en Kiev que sigue habiendo un riesgo muy claro de catástrofe nuclear. Grossi tiene previsto viajar a Rusia para negociar la creación de una zona de protección que evite un posible desastre. Y precisamente en Zaporilla se encuentra el periodista Miquel Ayestarán, a quien saludamos a esta hora. Miquel, buenas noches. ¿Qué otros detalles nos puedes contar sobre la situación allí en la que es considerada la mayor central nuclear de Europa? La amenaza nuclear sobrevuela la guerra de Ucrania y tiene una doble cara. Por un lado está la posibilidad del uso de armamento atómico, pero por otro un desastre, una catástrofe en alguna de las plantas nucleares situadas en zonas de conflicto como esta de la que estamos hablando en Zaporilla, que es la más grande de Europa. Los rusos ocupan esta instalación desde los primeros días de la invasión y en las últimas horas los combates en sus inmediaciones han hecho que se corte el suministro eléctrico y a pesar de que los 6 reactores están apagados, necesitan un suministro constante de electricidad para mantener fresco el combustible nuclear en el interior y evitar desastres. Y ahora se mantienen gracias a los generadores de emergencia, según ha podido confirmar la Compañía Nuclear Estatal de Ucrania y la Agencia Internacional de Energía Atómica. Aquí en Zaporilla hemos podido hablar con diferentes trabajadores de esta planta que han tenido que huir desde la llegada de los rusos y la verdad es que no ocultan su preocupación por esta situación actual y sobre todo por esos combates en el entorno de la central que no cesan. Miquel, aprovechando que estamos en contacto contigo, quisiéramos preguntarte también si se conocen más detalles sobre esa explosión del puente de Crimea y qué repercusiones puede tener lo ocurrido esta mañana. La verdad es que aquí, al menos en Zaporilla, se ha recibido la noticia con mucha alegría y lo que he visto, pues la gente no paraba de ver los vídeos en sus teléfonos móviles, ¿no? Este puente hay que recordar que es clave para el suministro militar, sobre todo la línea de ferrocarril. Y aquí lo que esperan, no hay que olvidar que Zaporilla, estamos en el sur de Ucrania, y aquí lo que esperan es que esto debilite aún más a los rusos que no paran de perder terreno en este frente sur. Es la gran esperanza que tienen los ciudadanos de Zaporilla y de todo el frente sur, ¿no? Que con el corte del suministro los rusos tengan más dificultades para traer armamento y así sea pues más fácil para el ejército ucraniano seguir avanzando. Lo que sabemos es la versión oficial, que se ha registrado esta explosión a primera hora de la mañana y que hay al menos 3 muertos, según el comité de investigación que ha puesto el Kremlin. La versión oficial rusa habla de esa explosión de un camión que ha provocado el incendio de 7 tanques de combustible de un tren que se movía en dirección a la anexionada península ucraniana. Las autoridades de Crimea han acusado de manera inmediata a Ucrania y lo que hay que matizar también es que tras los daños en el puente es el ferry el que vuelve a ser la forma de viajar entre Rusia y la ocupada Crimea, pero desde luego desde el punto de vista militar supone un gran hándicap para los rusos en lo que se refiere logística para sus tropas en el frente sur. Gracias, Miquel Ayestarán en Zaporilla por estas informaciones. Gracias a vosotros.